Gracias igualmente, Leonardo, para ti y para todos los que nos escuchan. Bien, gracias. Pues aquí ya empezando en el INE con sesión hoy y bastante trabajo, pues es el año de las elecciones más grandes, como hemos dicho. A todo vapor. Primero preguntarte, ¿qué le responden al Ejecutivo? ¿Procede o no procede cederle tiempos, en este caso, para transmitir contenidos de COVID, de la emergencia sanitaria? Pues no, la respuesta muy clara es no al lugar, porque para empezar quien nos formuló la petición fue la Oficina de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia, que es una oficina de apoyo a la Presidencia, pero de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues no tiene ninguna incidencia sobre el manejo de los tiempos del Estado. Eso le corresponde a la Secretaría de Gobernación, que no hizo ninguna petición. Déjame decirte que en otros años, allá en la época de la influenza H1N1 o incluso cuando los sismos de 2017, el conducto fue o bien la Secretaría de Salud o bien la Secretaría de Gobernación. En este caso, pues es alguien que no tiene ninguna competencia en la materia y además lo que estimamos, más allá de esta respuesta que hoy el Consejo General le dio a esta oficina de la Presidencia formalmente, es que para el caso específico de COVID-19 hay distintos mecanismos que la propia ley prevé para poder informar a la población acerca de la emergencia sanitaria sin necesidad de afectar las campañas institucionales del INE. Estamos en la etapa ya prácticamente de cierre del padrón electoral. Necesitamos avisarle a la gente que tiene que sacar su credencial para votar, y también pues están las precampañas de los partidos, y nos parece que no es necesario tampoco sacrificar el pluralismo si de lo que se trata es de informar a la población, porque la propia Ley General de Salud señala que en situaciones de emergencia el Ejecutivo Federal puede hacer uso de la radio y la televisión. Y recordemos que además en 2020, en plena pandemia, lamentablemente el propio Ejecutivo renunció a 7 minutos diarios gratuitos en televisión y a 14 minutos diarios gratuitos en cada estación de radio para informar. Entonces él renunció unilateralmente y ahora pide que sea tiempo constitucional que corresponde a un órgano del Estado. Pues no le vemos viabilidad a esa petición. Sí, no parece muy coherente el razonamiento. Además, creo que al Ejecutivo le sobran espacios para informar sobre temas efectivamente sanitarios, sobre lo que puede y no puede decir el Ejecutivo en este año. Entiendo que los sanitarios puede decir absolutamente lo que quiera, utilizar todas las mañaneras para informar sobre eso, Ciro. ¿Qué puede y qué no puede hacer el presidente en este año electoral? Pues lo que hemos dicho, por supuesto, todo lo que tiene que ver con información relevante en términos de protección civil, de salud y de educación, la ley prevé que esas campañas no deben obstaculizarse porque haya elecciones, pero en año de elección sí debe de cesar toda la propaganda gubernamental, en particular durante las campañas electorales que empiezan el próximo 3 de abril, debe de cesar desde los municipios, las gubernaturas, la Presidencia de la República. Todas sus campañas de propaganda tienen que concluirse, entrar en un paréntesis para no interferir en la contienda electoral, y los servidores públicos tienen la obligación de neutralidad, es decir, no pueden estar teniendo intervenciones públicas para favorecer alguna fuerza política o dañar a otra. El propio INE emitió la semana pasada, un día, el 30 de diciembre, unas nuevas medidas cautelares, diciéndole al presidente de la República que no debería de seguir haciendo expresiones contra distintas fuerzas políticas, porque incluso el 29, el jueves de la semana o miércoles de la semana pasada, el propio presidente en su conferencia mañanera, al ser preguntado sobre la coalición de Morena y el Partido Verde, dijo: no voy a hablar de eso porque a mí no me corresponde, pero unos días antes había hablado de la coalición opositora en términos muy críticos. Entonces, lo que el INE dice es: la segunda respuesta es la correcta, no le corresponde al presidente ser quien dice qué coalición es la adecuada, cuál es incorrecta. Esa respuesta de a mí no me corresponde, no me voy a referir a eso, es la que
deberíamos de estar escuchando. El hecho de que las mañaneras alguien le pregunte algo, pues no debe ser pie para que se afecte lo que dice la Constitución, y como lo vimos en esa conferencia el 29 de diciembre, el propio presidente es el dueño de sus palabras, es decir, es quien define a qué temas entrar y a cuáles no, aunque le inviten a hacerlo algunos de los reporteros que le hacen las preguntas. Así que ojalá el presidente, pues en lo sucesivo, pueda jugar su papel de jefe de Estado y no de partido. Ya, eso digamos queda claro. Sobre el, digamos, ya en periodo de campaña, ¿qué debemos o qué no debemos o qué podemos o qué nos podemos hacer los medios en materia de cobertura de la mañanera? Ciro. Bueno, si va a haber mañanera es algo que está a discusión, porque lo que Está todavía la eso. ley dice es que debe de cesar toda la propaganda. Y pues si alguna instrumento de propaganda, de difusión tiene el gobierno, es la mañanera. Ese es un asunto que debe de resolver la sala superior del tribunal, la sala regional especializada, y si hay inconformidad, la sala superior. El hecho de que vaya o no vaya a haber mañanera está a discusión. Yo soy de la idea de que la Constitución siempre ha dicho: párese durante los 2 meses de campaña toda propaganda gubernamental, con excepción de aquellas campañas expresamente destinadas a protección civil, a educación y a salud. Entonces yo creo que así como se ha procedido en el pasado, se debería proceder ahora, porque la ley y la Constitución pues no han cambiado en esta materia. Ya. Entonces, y eso lo va a determinar el tribunal en última instancia, ¿no? Así es, como todo en materia electoral, yo te lo digo, soy de la idea de que pues también la mañanera, lo correcto en una lectura estricta de lo que dice la norma es que la mañanera debería de entrar en un periodo de paréntesis para no interferir con las campañas, porque es el principal instrumento de difusión del gobierno, de propagación de sus actos, de sus obras, y no es incorrecto que exista la mañanera de ninguna forma. Lo que pasa es que la ley sí señala, igual que no es incorrecto que existan otras campañas de difusión de los gobiernos, pero en coincidente con el periodo de propaganda de campaña político-electoral no deben de confluir las campañas gubernamentales. Entonces, desde mi punto de vista, va a ser un tema, lo sabemos, polémico de los próximos meses y semanas, ¿no? Va a ser, pero vaya que va a ser polémico. Ciro Murayama, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, como decíamos al principio, pues que sea un mejor año para todos que el que finalmente dejamos atrás. Gracias, Ciro Murayama, consejero del INE.